¿Te sientes sin esperanza? ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre cómo compartir el Evangelio en un nuevo contexto. Estamos en Esperanza en el Camino y en el día de hoy hay una pregunta muy interesante y es: ¿cómo compartir el Evangelio en un nuevo contexto? En un lugar nuevo para ti, en un lugar donde nunca habías estado o estás pero no estás acostumbrado. ¿Cómo puedo compartir el Evangelio? Bueno, para responder esa pregunta nuevamente está con nosotros Roy Vargas y en el día de hoy Roy nos ayudará a entender cómo podemos hacer eso. Bienvenido, Roy. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Esta pregunta es interesante porque pareciera que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, primeramente, puede compartir el Evangelio o lo puede hacer. Quizás para algunos sea más fácil que para otros por tema de personalidad, facilidad de hablar y demás, pero es un llamado para todos los miembros de la iglesia. La pregunta es: ¿cómo puedo compartir el Evangelio en un nuevo contexto? Sí, muy buena la pregunta porque la misma Biblia nos da ejemplos específicos. Tenemos a Pablo, por ejemplo, cuando estaba viajando por el Mediterráneo, él llega a Atenas y se encuentra con una ciudad llena de ídolos. Muchos dioses. Sí. Y para su ventaja, siendo Pablo bastante inteligente y con sus talentos, él ve una piedra que dice que está dedicada al Dios desconocido. Claro. Entonces, Pablo, en un contexto totalmente diferente al de él, incluso en donde se hablaban otros idiomas, es capaz de comunicar la idea de quién es ese Dios en quien él cree, sí. diciéndole a los atenienses y a todos los que estaban ahí, a su audiencia, que el Dios en el que ellos no conocen, que también adoran, es el Dios en el que él cree. O sea que Pablo tomó un elemento, pudiéramos decir, cultural o de la sociedad del momento como punto de partida para compartir el Evangelio. Sí, en el mundo podríamos interpretarlo como suerte. Okay. Pero en nuestra cosmovisión cristiana lo interpretamos como providencia. Porque si Pablo hubiera llegado simplemente a predicar de Jesús y del Evangelio, pues tal vez no le hubieran puesto mucha atención. Pero él lo que hizo es decirles: yo conozco a ese Dios que ustedes no conocen. Claro. Y les voy a contar quién es. Es como alguien está a la expectativa de algo, que algo va a ocurrir, y alguien viene y nos dice con detalle cómo es que va a ocurrir. Capta mi atención automáticamente. Correcto, exactamente. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, porque él lo estaba haciendo gracias al amor y ahora a la obediencia que le tenía a su Señor y Salvador. ¿Y por qué obediencia? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la obediencia? Bueno, pues nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Jesús nos mandó a hacer. Imagínate que después de su crucifixión y su resurrección, Jesús estuvo 40 días y él comisionó a los discípulos. Y en Mateo 28, 19 y 20 se describe lo que conocemos popularmente como la Gran Comisión, que dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Pablo lo que está haciendo es ser obediente a la Gran Comisión. Y si nosotros la analizamos, es algo interesante para nuestras vidas, porque Jesús nos dice que hay que ir primero, ¿verdad? Sí. Hay que ir y hacer discípulos. Y después dice, enseñándoles a guardar. Otra traducción de la Biblia la encontrarás que dice, enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado. Okay. Una cosa, y hago la diferencia porque yo te puedo enseñar algo. Y en una pizarra enseñarte una ecuación, pero obedecer la ecuación es lo que me toca hacer. Claro.
Entonces lo que está haciendo Pablo es siendo obediente con lo que Jesús le mandó. Entonces, Roy, viéndolo desde ese punto de vista, la obediencia es vital para hacerlo. Pero ¿cómo comienzo? Porque yo quiero obedecer, yo quiero hacerlo, pero ¿cómo yo puedo entonces comenzar a dar ese paso en un contexto diferente? Claro, tenemos que ser intencionales. Si nosotros ya sabemos que lo que tenemos que hacer es hablar de lo que el Señor hizo en nuestras vidas y de compartir el Evangelio, lo que tenemos que hacer es buscar oportunidades. Mucha gente no es extrovertida, naturalmente. Así es. Entonces, una de mis pasiones es compartir con la gente herramientas para que ellos puedan compartir ese evangelio que conocen. Entonces, cuando la gente me dice, yo no soy extrovertido y yo no tengo el deseo de evangelizar y yo no soy un evangelista, yo los apunto a las Escrituras, porque al fin y al cabo los discípulos fueron escogidos no porque eran titanes espirituales, ni porque eran muy elocuentes, sino porque ellos tenían un corazón dispuesto. Excelente. Lo único que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto de querer compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces tal vez no vas a ir a la calle a compartir el evangelio, pero yo lo que le pregunto a las personas es, ¿qué estás haciendo? Si nosotros vamos a también, vuelvo a la misma idea de Jesús antes de ascender al cielo, de hecho, horas antes de hacerlo, en Hechos 1:8, él dice que cuando el Espíritu Santo venga, ¿verdad? Cuando Él se vaya, va a venir el Espíritu Santo y les dará poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Entonces vemos que el Evangelio es para todos. No hemos romantizado mucho las misiones pensando que los que van a evangelizar son aquellos que van a otros países. Así es. Pero en realidad yo le pregunto a las personas, en tu Jerusalén, en tu ciudad, en tu comunidad, ¿qué estás haciendo para el avance del reino de Dios? En tu posición como arquitecto, como abogado, como ama de casa, como maestro o maestra, Claro. como chofer, ¿qué estás haciendo para avanzar el reino de Dios en tu contexto? Tenemos que ser intencionales, porque la vida cristiana no se trata de llevar esa carga de querer compartir. Es algo natural que tiene que salir en nosotros. Es decir, que la respuesta a hablarle a otros acerca de Cristo es una respuesta natural de aquella persona que es un discípulo de Cristo. ¿Hay algunos consejos prácticos que puedes darnos para poder iniciar este proceso de compartir el Evangelio con otros? Claro que sí, pero antes de eso yo quiero animar a los hermanos porque nos tenemos que dar cuenta que muchas personas fueron luz en la oscuridad y están descritas en la Biblia, llevando el Evangelio y llevando lo que el Señor quería que hiciera. Así es. Porque muchas veces el Señor nos va a poner a hablar con personas, pero nos va a poner a hacer cosas. Y nosotros tenemos que ser obedientes, así como lo fue Pablo y otras figuras. Les voy a dar algunos ejemplos. José fue fiel testigo cuando estaba en Egipto. Daniel brilló en Babilonia por su obediencia. Y como ya sabemos, Pablo evangelizó en ciudades paganas de todo el Imperio Romano. Y si nosotros continuamos leyendo el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia perseguida de ese libro fue esparcida y donde iban predicaban a Cristo. Tú puedes hacer lo mismo hoy, porque tu testimonio en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en tu comunidad, es la luz en medio de las tinieblas que necesita aquellos que no conocen al Señor. Entonces, muchas veces, y esto puede sonar un poco duro, cuando Jesús le dijo a los discípulos que los enviaré como ovejas entre lobos, es algo que nosotros no queremos hacer, porque lo que nosotros hemos hecho tradicionalmente es vivir como ovejas entre ovejas. Claro. No queremos salir a los lobos. Es más seguro vivir entre ovejas, ¿no? Claro que sí. Pero lo bonito de la gran comisión que ya leímos en Mateo es que dice que mientras haces esto, mientras haces discípulos, ¿verdad? Dice ir a ser discípulos mientras estás discipulando gente, animando gente, amando gente, orando con la gente. Sí. En el mundo, entre lobos, dice la gran promesa de la gran comisión, y yo estaré con ustedes. Es decir, que no estamos solos haciéndolo. No. Es interesante y bueno ver esa parte porque
Uno quizás pensaría, no quiero ir solo a hacer esto, no quiero ir solo a hablar de esto. Y si lo hacemos, la promesa de las Escrituras es que Jesús estará con nosotros. Efectivamente. Y para quitarle el peso que mucha gente siente por compartir el Evangelio, yo quiero que lo entiendan de esta forma. No estamos en el negocio de cambiar corazones. Así es. Ni tú ni yo podemos cambiar corazones. No podemos. Estamos en el negocio de plantar semillas y es Dios por medio del Espíritu Santo quien va a cambiar esos corazones. Así es. Entonces en realidad no depende de mí. Lo que Dios espera es mi obediencia en compartir lo que Él ya hizo, entendiendo que mi testimonio es muy importante para que la gente vea lo que Dios ha hecho en mí. Pero el testimonio no es el Evangelio. El testimonio es un ejemplo del poder del Evangelio. Así es, así es. Sí, y eso es bueno tenerlo pendiente porque a veces pensamos que somos nosotros quienes tenemos que convencer a quienes nos escuchan y ese no es nuestro trabajo. Entonces, pasos prácticos que podemos dar. Sí, muchas personas piensan que se necesita un título teológico o muchos estudios bíblicos para poder compartir el Evangelio. Sí. Y no es así, ¿verdad? El Evangelio tiene que ser algo natural. Y yo les voy a dar 3 pasos simples para poderlo compartir. El número 1 es contarle a las personas, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Claro. Pero el pecado nos separa de Él y no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas, según Romanos 3:23. El segundo paso de conversación es, la buena noticia es que Jesús vino a rescatarnos. Vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte, según Juan 3:16. Juan 3:16, claro. Estas son verdades. Y el tercer paso para seguir la conversación, para que las personas mediten y entiendan el Evangelio, es decirles que Dios nos ofrece el regalo de la salvación si ponemos nuestra fe en Jesús, según Efesios 2:8 y 9. Y si ellos creen esto y creen en Él y lo siguen como Señor y Salvador, recibirán el perdón de pecados y la vida eterna, según Romanos 10:9. Y entonces, una vez que usted ha dejado claro los 3 puntos, usted abre un espacio para hacer preguntas. ¿Quieres aceptar este regalo hoy? Claro. Y mucha gente te va a decir que no. Así es. Pero te vas a sorprender cuánta gente va a decir que sí. Sí, esa es la parte interesante. Uno muchas veces se enfoca en el no, en que la gente me va a rechazar, pero lo cierto también es real lo opuesto, de que muchas personas van a decir sí, o van a querer escuchar más, o van a querer que tú les sigas hablando más y más acerca del Evangelio. Esa madurez va a llegar cuando naturalmente empecemos a tener conversaciones evangelísticas. Y eso no quiere decir que yo voy a compartir el Evangelio todos los días, pero sí quiere decir que constantemente voy a estar orando por personas que no conocen al Señor, constantemente voy a estar orando con personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Y un ejemplo práctico que les doy a las personas es cuando van a un restaurante, llega el mesero o la mesera, les van a servir y le dicen, mira, vamos a orar por nuestros alimentos. ¿Cómo podemos orar por ti? Ok. Es muy fácil. Es muy claro. 2 reacciones. La primera natural, no, estoy bien. Y la segunda es, vamos a orar, ¿cómo puedo orar por ti? La segunda reacción que ellos tienen cuando hacemos esa pregunta es, mi mamá está en el hospital. Mi hijo tiene un examen mañana. Mi prueba de manejo viene la otra semana. Estoy pasando por un problema económico fuerte y tienes la gran oportunidad de dar. Yo les digo, ¿te puedes quedar aquí un momento? Claro. Muchas veces dicen que sí. Tienes la oportunidad con tu familia, no solo de orar, sino de modelar cómo se hace, dando gracias a los alimentos y pidiéndole al Señor por él o ella que están ahí. Y no sabes cuántas veces hemos visto mi esposa y yo a gente llorar en las mesas. Porque decían, yo necesitaba que oraran por mí. Claro. Incluso gente que no conoce al Señor va a decir que sí. Sí, así es. Porque es interesante cuando uno decide obedecer a Dios, como tú decías al principio, cuando uno responde en obediencia a lo que Dios nos ha mandado, uno se da cuenta de cómo Dios comienza a obrar en los corazones de las personas. Entonces déjame recapitular.
Primero, les decimos a las personas que Dios los ama y hay un propósito para su vida. Segundo, que hay una buena noticia, que es que Jesús vino a morir por nosotros. Claro. Y pagó por nuestra deuda. Y el tercero es que Dios nos ofrece ese regalo de vida eterna. Lo que tenemos que hacer es creer. Entonces, cuando la persona está interesada, le preguntas, ¿quieres aceptar ese regalo hoy? Y si dice que sí, puedes hacer una oración. Y le dices, lo que yo hago naturalmente es decirle, yo lo hice una vez así cuando compartieron el Evangelio. Claro. ¿Y verdad? Y puedes empezar con una pequeña oración. Y puedes decir, Dios, reconozco que he pecado y necesito tu perdón. Creo en Jesús y creo que Él murió y resucitó por mí. Y hoy lo recibo como mi Salvador. Ayúdame a seguirte. Amén. No tiene que ser muy elocuente. Lo que tiene que ser es sincera. Exactamente. Roy, wow, cuántas cosas interesantes hemos compartido en el día de hoy. Gracias nuevamente por estar con nosotros y por ayudarnos a poder compartir el Evangelio en un nuevo contexto. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón, o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino. Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos.